digamos, de la institución. Esto es lo que implica lo que sugirió y propuso el gobierno de la Ciudad de México. Lo que dice la reforma es efectivamente la eliminación de 5 plazas de la ley. Sin embargo, la motivación de la reforma, que lo expresan explícitamente en la iniciativa, es que se van a eliminar también 105 plazas, con lo cual se ahorrarían supuestamente con sus números y cálculos 52 millones de pesos. Déjame decirte que eso es falso, absolutamente. No vamos a tener que necesariamente eliminar 105 plazas. El deber de la institución como órgano autónomo es revisar de manera integral todo el instituto electoral, todas las plazas, ver dónde podemos encontrar eficiencias a través de un método, a través de una planeación y, por supuesto, a partir de ahí ver cómo podemos adaptarnos a esta nueva disposición legal. Ese número de 52 millones es un cálculo hecho de manera artificial, sin una planeación y que además no contempla los gastos que le implicaría a la institución, la liquidación del número de personas que se tendrían que retirar por esta disposición normativa, con lo cual finalmente el instituto tendría un déficit mayor, tendría que pagar mucho más y no habría ningún ahorro, al contrario. Supongo que tienes muy claro, lo has estado reflexionando, tienes muy claro las razones por las cuales se toma esta decisión. Lamentablemente no lo tengo claro. Explícitamente la iniciativa dice que es para hacer un uso eficiente de los recursos públicos y optimizar la estructura del instituto. Sin embargo, no hay ninguna lógica entre lo que propone la iniciativa y lo que finalmente eliminan de la ley o reforman en la ley. Por ejemplo, nos quitan 3 comisiones de consejerías. ¿Por qué? Si las comisiones no tienen ningún costo adicional, podemos tener 2 comisiones o 50 y van a costar lo mismo. Son grupos de trabajo, son tramos de control, son tareas de seguimiento que hacen los consejeros y las consejeras. Por otro lado, dicen que quieren hacer una institución eficiente, pero eliminan 5 áreas de tajo, sin un análisis ni siquiera sobre las consecuencias previsibles. Y lo que hacen efectivamente, las consecuencias es así que podemos prever, es que se van a ver afectados los derechos de migrantes, los derechos de mujeres que buscan paridad y evitar violencia política con razón de género y de minorías. Además que disminuye nuestra capacidad de fiscalización a organizaciones que quieran tener su registro como partido político local. Tú decías hace un momento, retomo tu argumento, esto degrada la democracia. Degrada primero a la institución y busca, yo creo, degradar a la democracia, pero está en nuestras manos permitirlo. Pues también lo veo como un ensayo para ir luego por los huesos del INE, ¿no? Pues ojalá que no sea cierto. Pues te agradezco mucho, Ernesto Ramos, que nos hayas tomado la llamada, que nos hayas tratado de explicar, o en términos que podamos entenderlo todos, los que no conocemos a fondo la institución, de cómo se está cortando ahí a su partido para financiar campañas electorales. ¿Sabes cuántas salas de cine tiene Cinépolis? ¿Que nos dijo ese cabrón? ¿Cuántas crees que 2,000? 6,000. Ey, tienen Asia, tienen China, tienen África, tienen todo. Imagínate, güey. Oye, y que te dé 25 millones de pesos. O sea, lo valoramos. Eso dio 25 millones de pesos. Pero él me dijo, hay 12 diputados en Michoacán, que es mi estado. ¿Cuánto quieres que les dé? Tienen un mes de campaña. 1 o 2 millones, 2 millones, son 24. Eso sí, los llamó a todos, se los dio en China. El lunes se los dio. Los tuve que reconocer. Oye, pero es hijo de su puta madre, que es para que dé 300, cabrón, no sé, cabrón. Sí, pero la pandemia sí, yo sí, pero lo que voy, ellos tienen desarrollos, tienen puta madre. A ver. Y en el último audio filtrado por Laida Sansores, la gobernadora del estado de Campeche, se escucha presuntamente a Alejandro Moreno hablar sobre los periodistas en referencia a un comunicador a quien supuestamente le entregó dinero en un maletín. Oye, señor puta, Alejandro solo y le fui a mentar la madre. Dile que me traigan mi maletín.
hijo de puta que se pase verga, una verguiza, salvaje. Nada más te voy a dar un dato. A los periodistas hay que matarlos a balazos, papá. Hay que matarlos de hambre, ya te lo dije. Bueno, es el intelectual que dirige hoy el Partido Revolucionario Institucional. Eso explica muchas cosas, ¿no te parece, Jesús? Ya te pusimos los audios un poco para que estés en el contexto y te sientas a gusto. Qué colección de audios, Pepe, qué cosa tan terrible la manera en que se expresa el presidente del PRI. Me parece que revela de manera clarísima la crisis de ese partido, el hecho de que está en manos de este personaje de muy oscura trayectoria en el gobierno de Campeche y que ahora juega con la fantasía de convertirse en candidato presidencial. Me parece realmente grave. Creo que esto pone en crisis pues desde luego a la alianza opositora. ¿Quién podría, dentro de los integrantes de las oposiciones del Partido Acción Nacional, del PRD, aparecer al lado de Alejandro Moreno en la siguiente conferencia de prensa? ¿Y cómo podría incluso pensarse que este personaje pueda seguir siendo el dirigente nacional de un partido que desde luego tiene una larguísima trayectoria de corrupción? Creo que en los últimos años esto llegó a extremos de cinismo en la administración de Enrique Peña Nieto, pero pues creo que esto pone de manifiesto, Pepe, el hecho de que incluso después de muy cerca ahí de la canastilla donde Rodrigo de Triana gritó "tierra a la vista", y pues ahora también somos cretinos quienes pensamos que acumulando estos 3 años y medio de la 4T, 1/3 de las desapariciones desde hace pues un titipuchal de años, mucho más de las de todos los sexenios, de todo el sexenio de Calderón o de Peña Nieto, y acumulando el mayor número de muertos que se registra, el presidente diga que somos cretinos quienes pensamos que su política de abrazos no balazos está equivocada, y recuerda que pues dice que está para cuidar a las Fuerzas Armadas y a los delincuentes. No, a los delincuentes los deben cuidar los custodios de las prisiones, si el gobierno hiciera su tarea. Pero, pues ya que decir de esto, el presidente anda, como dice, como de pronto ha dicho que andan sus opositores, anda nervioso, Pepe, y anda nervioso porque se le ha descompuesto mucho este reto al imperialismo yanqui de invitar a quienes el presidente López Obrador, no siendo el anfitrión, quiere que el anfitrión gringo invite. Pero fíjate la imposibilidad de que se arrodille el gobierno de Estados Unidos ante López Obrador. Si lo complace, en el momento en que Daniel Ortega o Nicolás Maduro pisen territorio estadounidense, pues se toparán con el sheriff del condado de Los Ángeles para cumplimentar, así se dice, las órdenes de aprehensión que tienen por estar acusados de delitos muy importantes allá, que incluye narcotráfico y cosas así. Entonces el presidente quedaría muy mal, porque parecería que por complacerlo pues habría puesto en riesgo cuando menos la libertad de ese par de sátrapas. Que por otra parte, pues ya qué caso tiene que los inviten si ya dijeron que no van a ir. Y el estulto, el menso de Nicolás Maduro dice que de ir a Estados Unidos, pues prefiere ir a Nueva York a un concurso de salsa. Imagínate nada más el que si pisa territorio gringo debe ir a la cárcel o va a ir a la cárcel, quiere antes echarse un palomazo allá en alguna discoteca. Es una consecuencia de la cultura americana. La segunda enmienda de la ley fundamental de ese país es el derecho de defenderse y de poseer armas para hacerlo.
es algo que está arraigado en su historia. Y si uno hubiera tenido la curiosidad de revisar la invitación a esta convención, vería algo verdaderamente notable. La invitación comienza extendiendo su profunda simpatía, como le llaman en inglés, a las condolencias, a las víctimas de este ataque cuyo nombre se reservan, pero que es un crimen abominable y un crimen espantoso, producto de una mente desquiciada y aislada. Ellos no dicen que es producto de una cultura general, pero ellos dicen que quienes participan en la convención son los seguros patriotas americanos. Y aquí encontramos un punto muy interesante para analizar, Pepe. Para los americanos, más americanos, para la gente del Partido Republicano, para quienes viven en esas profundidades del inconsciente norteamericano que viene desde la conquista del oeste y la conquista del mundo que ha sido a balazos, tener un arma afirma la noción de ser americano. Por eso en ese país hay más armas que habitantes. Hay casi 200 y tantos, casi 300 millones de americanos, y hay el doble de armas en ese país porque todo el mundo tiene una. Yo estoy seguro que muchos de quienes estaban protestando afuera de la convención republicana de la Liga Armamentista de la Asociación Nacional del Rifle tienen un arma en su casa. Estoy seguro porque es parte de la vida americana. Entonces, es un país de paradojas, es un país en donde se guarda un minuto de silencio por las muertes de las personas asesinadas, pero al mismo tiempo se celebra, se festeja en un área de casi 7 hectáreas, una enorme exposición. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.